Hola, hoy vamos a hablar de un problema o más bien un error que se suele cometer cuando todavía no se tiene mucha experiencia en cuestión de pinceles. Una cosa que suelen pedir, y muchísimas veces, es un pincel para hacer líneas largas, continuas, como estas cuerdas que tienen los barcos entre las velas o tantas cosas. Y cuando vas a darles un pincel para ese menester, puede ser un pincel como este, te dicen no, ese es muy largo y yo lo quiero para hacer líneas. ¿Cómo lo quieren? Empiezas a enseñar pinceles y lo que quieren es como este, fino y muy corto, y si puede ser más corto todavía. Bueno, pues eso es un error. Una creencia que no sé de dónde viene, esa de que el pincel para hacer líneas ha de ser con el pelo muy corto, la verdad es que no me lo explico. Yo tengo una teoría que es el bolígrafo. Como el bolígrafo es capaz de hacer líneas continuas seguidas todo el tiempo y tienen puntas pequeñitas, pues y duras, creen que un pincel duro y corto hará lo mismo. Pero es que las puntas de los bolígrafos tienen unas bolitas que van dando vueltas, van rodando y por eso la línea es continua. Un pincel no es así. Un pincel depende de la carga que tenga en el momento. A veces, aunque parezca mentira, sobre todo los que ya sepáis bastante, os parecerá mentira, pero es así. A veces cuesta mucho de convencer a las personas de que están en un error. Y como valen más una imagen que 1000 palabras, lo mejor siempre es demostrarlo, que es lo que yo suelo hacer. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a coger el pincel cortito con el que se supone o suponen que van a poder hacer líneas muy largas. Vamos a mojarlo con acrílico líquido en esta ocasión, y vamos a ver cuánto larga puede ser la línea que hace este pincel. Hay que tener en cuenta que esto es acrílico líquido, que siempre alargará más. Ya no hay más. Es un pincel bastante bueno y bueno, por eso ha llegado hasta ahí. Si es un pincel peor, pues apenas hubiese recorrido 2 centímetros. Ahora vamos a ver un pincel que realmente sería para hacer líneas. Este sirve perfectamente y lo haría mucho mejor, pero así presentamos lo que es un pincel delineador, un pincel especial para estos menesteres. Vamos a mojarlo y vamos a ver, en este caso, lo que dura el trazo de este pincel. Parece que sea infinito, que esto sea un rotulador en lugar de un pincel. Pero es un pincel. Estaríamos así muchísimo más rato y llegaríamos hasta el aburrimiento. Ahí vemos la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Pues que al ser un pincel largo es como un látigo
y podemos hacer líneas súper largas. Un pincel corto, como el que hemos visto antes, pues no llega ni a medio camino. Es lógico, pues si solamente hay que ver el pincel para comprenderlo. Realmente es muy extraño que piensen así. Bueno, dicho esto, vamos a ver una cosita, que es, estos pinceles pueden hacer líneas muy finas o mucho más gruesas según que aprietes. Si tú tienes pulso, la línea va a ser muy fina. No necesitas un pincel que sea tan cortito y para hacer esta línea. E incluso tratándose de una línea corta, podría llegar a hacer esta. Pero lo que no podría hacer es, por ejemplo, esto. De más fino a más grueso, de más grueso a más fino. A veces también dicen, no, es que quiero el cortito porque es para firmar. Bueno, pues vamos a firmar. Vamos a poner un nombre que nos inventemos, como por ejemplo Pepe Pérez. Pepe Pérez. Ya está. Bueno, hemos firmado más o menos. Vamos a ver qué tal quedaría Pepe Pérez con el pincel de filetear. He quitado hasta pintura antes de empezar. Bueno, a ver. Aparte que si os dais cuenta, la letra queda con mucha más precisión. Se puede leer mejor la E, cualquier letra. Pérez. La rúbrica. Bueno, yo aún podíamos firmar también por Manolo y por mucha más gente con el mismo pincel. Queda ya claro que para hacer líneas, un pincel como este, no un pincel corto. Eso es una manía que hay que acabar con ella. Se ve una cosa. Para hacer líneas finas siempre es mejor de abajo hacia arriba, y para hacerlas un poco más gruesas, de arriba hacia abajo. Esto es un pequeño truco que no tiene nada que ver con todo esto que estoy diciendo, pero bueno, me ha parecido interesante. Ahora, si lo ponemos en práctica, vamos a coger este dibujo y vamos a empezar a dibujarlo con el pincel corto, a ver hasta dónde llegamos y hasta dónde llegaremos con un pincel como este. Antes os voy a enseñar este. Este es un pincel de ceramista. Es muy largo, como veis, y el motivo es porque cuando ponen en la base que va rodando, porque tiene un motorcito y va rodando la cerámica, y van a hacerle una línea de un mismo color, por muy grande que sea la cerámica, con una sola carga de este pincel, podían dar la vuelta, en este caso es agua, y cuando llegase a dar la vuelta total, habrían hecho una línea. Eso con un pincel como este es imposible. También sería imposible hacerlo con este. Por tanto, cuando más largo el pincel, mejor para hacer líneas. Bueno, oigo. Vamos a guardar aquí la cerámica esta, que es del siglo XIII. Bueno, vamos a empezar a probar a dibujar con el pincel cortito y tinta.
La tinta cunde bastante bien. Por lo menos hemos hecho el sombrero. Ya nos estamos quedando sin tinta. A ver si podemos acabar la cara. Ya no hay más. Ya esto sería pincel seco, que es cuando ya no queda tinta. Vamos pues a continuar con el otro, que sería lo que usaría un dibujante de cómics, por ejemplo. Podemos permitirnos hacer líneas más gruesas, más finas, que el otro, al ser tan corto y tan pequeño, no nos permite hacer. Con el otro solo podemos hacer líneas muy iguales. Aquí podemos hacer cosas más finitas y cosas más gruesas. Ampliar, adelgazar. Hacerlas más gruesas todavía. Las sombras. Si os dais cuenta, con el otro apenas hemos hecho el sombrero y la cara. Y aquí estamos haciendo mucho más. Ya llevamos mucho más dibujo con este pincel y solo lo hemos untado de tinta una vez. No sé si acabaremos el dibujo completo. Vamos a ver. Pero hay que tener en cuenta que ya hemos hecho líneas más gruesas, hemos usado mucha más tinta con este pincel que con el cortito. Como veis, esta tinta no es extremadamente negra. Si alguien está pensando que es que el pincel se está quedando sin tinta, no es así. Es que esta tinta es la llamada tinta auténtica de Erbin, que es una tinta que se va haciendo cada vez más oscura con el paso del tiempo. Ahora sin querer le he dado por intuición al taponcito. He cogido un poco más de tinta. Es una tinta que tiene 300 años de garantía. Ya lo dije en otra ocasión. Lo cual me parece un poco una tontería porque como no lo vean nuestros tataranietos, ¿cómo vamos a saber que realmente esto dura tanto, no? Nos vamos a morir antes de ver el funcionamiento de la tinta esta, de ver si realmente cada vez está más oscura en lugar de desaparecer. Vamos a hacerle el humo del cigarrito. Algunas sombras. Bueno, yo creo que con esto queda claro la diferencia de usar un pincel bastante largo a usar un pincel cortito y que es
un absoluto error pensar que el pincel de mango corto es el ideal para hacer líneas largas y finas. Ya hemos visto que no, que un pincel como este puede hacer líneas muy finas como estas o más gruesas. Mientras que el otro, aparte de ser incapaz de dibujar tanto, es incapaz también de hacer líneas gruesas. Vale, pues yo creo que queda claro la diferencia y para qué sirve un pincel corto en este caso. ¿Para qué sirve? Pues os lo voy a decir. Sirve para hacer detalles muy pequeños, con toques cortos, pero no con toques largos, que es el error que cometen algunos. También es muy usado para pintar figuritas, no como esta, sino incluso mucho más pequeñas, y con pincelitos como estos les hacen los ojitos y detallitos, las uñas, son capaces de hacer lo imaginable. Es decir, esto sería un pincel para detalles, no para hacer líneas largas, que es lo que se suele pensar. Para ello necesitaremos un pincel más largo y cuanto más largo, mejor. Este, por ejemplo, aún cundiría más que este. Pero para hacer este tipo de dibujos, con este sobra e incluso se maneja más fácilmente. Y para hacer líneas, como os he dicho antes, en un barco, velero, vamos que este sería el barco velero, ¿vale? Y tiene las cuerdas que queramos, se hacen con pinceles así. Con el corto, que es con el que pretenden hacerlo algunas personas, es imposible. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya parecido interesante y que si alguien tenía una duda de qué pincel usar para hacer líneas, pues se le haya disipado y nada, que a dibujar. Hasta la próxima.